Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un episodio que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, y como el título ya nos adelanta, vamos a sumergirnos en una historia que ha sacudido los cimientos de muchas relaciones y, sobre todo, ha sumergido a uno de nuestros personajes en una profunda desolación. Sí, amigos, vamos a hablar de la inesperada boda de Demet y Oguzhan, y las devastadoras consecuencias que esto ha tenido para Khan. Les advierto desde ya, prepárense para una montaña rusa de emociones porque esta historia tiene todos los ingredientes para mantenerlos al borde de sus asientos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en todo este drama, les recuerdo que si aún no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos y nos ayudan un montón a seguir creando contenido que les encante. Bueno, vamos a empezar por el principio. Todos ustedes, o al menos muchos de los que nos siguen fielmente, conocen bien a nuestros protagonistas. Tenemos a Demet, una mujer que ha sido descrita por muchos como carismática, fuerte y con un espíritu vibrante. Y luego está Oguzhan, un hombre de negocios exitoso, conocido por su determinación y, digamos, por su manera de conseguir lo que quiere. La relación entre ellos para muchos era un enigma, un vaivén de rumores y especulaciones. Pero lo que nadie, absolutamente nadie, anticipaba era el giro que tomaría este cuento. La noticia saltó como una bomba: Demet y Oguzhan se casaron. Y no fue una boda discreta, no señor. Fue un evento que acaparó titulares con detalles que se filtraron y que, por supuesto, generaron un sinfín de comentarios en redes sociales y en todos los círculos que conocen a esta gente. Pero hoy el foco principal de nuestra conversación, la razón por la que la conmoción ha sido tan palpable, es por la reacción de alguien muy importante en este triángulo. Estamos hablando de Khan. Para quienes no estén tan familiarizados, Khan ha sido la constante en la vida de Demet durante un tiempo considerable. Su relación, aunque a menudo descrita como complicada, llena de altibajos, siempre pareció tener una base de afecto profundo. Vimos sus momentos de felicidad, sus planes a futuro, las esperanzas que se tejían en torno a ellos. Y de repente, ¡boom! La noticia de la boda de Demet con Oguzhan, una figura que para Khan, seguramente, representaba una amenaza o al menos, un obstáculo. Imaginen por un momento la situación de Khan. La persona con la que compartía su vida, sus sueños, sus intimidades, de la noche a la mañana, se casa con otro. La devastación que esto debió causarle es inimaginable. No hablamos de un simple desamor, estamos hablando de la ruptura de un futuro proyectado, de la destrucción de expectativas, del golpe anímico más duro que uno puede recibir. La conmoción, como bien indica el título, ha sido total. ¿Cómo se procesa algo así? ¿Cómo se levanta uno después de un golpe tan brutal? Los detalles que han trascendido sobre la boda son fascinantes y a la vez desgarradores. Se dice que fue una ceremonia íntima, pero elegantísima, celebrada en un lugar exclusivo. Las fotos que se filtraron, aunque pocas, muestran a una Demet radiante vestida de blanco luciendo feliz junto a Oguzhan. Y ahí es donde el contraste duele más. Mientras ella parece haber encontrado su camino, o al menos una nueva ruta, Khan se queda atrás, mirando cómo la persona que amaba emprende un nuevo viaje con alguien más. Los rumores sobre los motivos detrás de esta unión son tan variados como los comentarios en nuestras redes. Algunos dicen que fue un matrimonio por conveniencia, que Oguzhan pudo haber utilizado su influencia o poder para convencer a Demet. Otros insinúan que quizás Demet ya no sentía lo mismo por Khan y que esta era su forma de cerrar ese capítulo de una vez por todas. Y luego están aquellos que creen que fue una decisión impulsiva, quizás motivada por algún tipo de resentimiento o desesperación. La verdad es que sin estar dentro de la cabeza de ellos, solo podemos especular. Pero lo que sí es innegable es el impacto que ha tenido en Khan. Hemos seguido de cerca las reacciones, o más bien, la falta de ellas. Khan, conocido por ser una persona reservada en su vida personal, se ha mantenido en silencio. Pero el silencio en estos casos dice mucho. Se habla de días de profunda tristeza, de noches de insomnio, de una apatía generalizada. Sus amigos más cercanos han compartido, de forma muy discreta, que Khan está destrozado. Que no esperaba esto, que creía que su relación con Demet tenía un futuro, y que esta noticia lo ha dejado sin aliento. ¿Qué significa esto para el futuro de Khan? ¿Podrá superar esta herida?
¿Se hundirá en la desesperación o encontrará la fuerza para reinventarse? Estas son las preguntas que nos rondan a todos. Es fácil juzgar desde fuera, pero cuando el corazón sufre de esta manera, el camino de la recuperación es largo y arduo. Esperamos sinceramente que Can encuentre la paz y la fuerza necesarias para seguir adelante. Que pueda sanar esta herida y con el tiempo, mirar hacia atrás sin la amargura del dolor. La boda de Demet y Oguzhan, más allá de ser un evento social, se ha convertido en un estudio de caso sobre las complejidades del amor, las decisiones inesperadas y las consecuencias emocionales. Nos recuerda que las relaciones humanas son frágiles y que, a veces, la vida nos lanza curvas que nos obligan a recalcular nuestro rumbo por completo. La conmoción que ha generado es un reflejo de lo mucho que nos involucramos en las vidas de las personas que seguimos, y de lo impactante que puede ser ver un futuro que habíamos imaginado para alguien, desmoronarse ante nuestros ojos. Y precisamente en estos momentos de crisis, es cuando más se pone a prueba el carácter de una persona. ¿Cómo reaccionará Can? ¿Buscará una confrontación, se aislará, o buscará apoyo en quienes lo quieren? Las próximas semanas y meses serán cruciales para él. Veremos si puede reconstruir su vida y su corazón después de este duro golpe. Y nosotros, desde aquí, le deseamos lo mejor. Que encuentre consuelo, que encuentre comprensión, y sobre todo, que encuentre la felicidad de nuevo, a su manera. Este tipo de historias, aunque dolorosas, nos enseñan mucho sobre la vida, sobre nosotros mismos y sobre la naturaleza humana. Nos muestran que el amor puede ser un camino lleno de sorpresas, y que no siempre los finales son los que uno espera. La boda de Demet y Oguzhan y la devastación de Can nos dejan reflexionando sobre la importancia de la comunicación, de la honestidad y de la empatía en las relaciones. Y también nos recuerdan que a pesar de los finales dolorosos, la vida sigue, y que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Y así, llegamos al final de este episodio cargado de emociones. Hemos explorado la sorpresiva boda de Demet y Oguzhan y, sobre todo, hemos sentido la profunda desolación que ha embargado a Can. Ha sido un viaje por las complejidades del corazón humano, por las decisiones inesperadas y por las consecuencias que éstas traen consigo. Hemos visto cómo una noticia puede sacudir los cimientos de la vida de alguien y generar una conmoción generalizada. Espero sinceramente que este vídeo les haya resultado tan intrigante e informativo como a mí me ha sido prepararlo. Hemos tocado fibras sensibles, hemos reflexionado sobre el amor, la pérdida y la resiliencia. Y ahora, quiero escuchar de ustedes. ¿Qué opinan de toda esta situación? ¿Cómo creen que Can logrará superar este momento? ¿Se imaginaban este giro en la historia? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus perspectivas y debatir juntos sobre estos temas. Y si han disfrutado de este contenido, si les ha gustado el análisis y la forma en que hemos abordado esta historia, no se olviden de demostrarlo. Denle un gran asterisco me gusta a este vídeo, eso nos ayuda un montón a que más personas descubran nuestro contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, quizás a ellos también les interese esta historia tan intensa. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos episodios. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante y a traerles historias que los conmuevan y los hagan pensar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.